We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Yes, I do. Let us Tenemos dificultades y tenemos crisis y parecería que Dios no nos contesta, o parecería que nosotros no entramos dentro de la medida de la que entran otros hermanos. Quizás otros hermanos dicen: a mí Dios me sanó, a mí Dios me dio un excelente trabajo, me dio un excelente marido, me dio una excelente mujer. Y quizás usted está ahí diciendo: pero yo ¿cuándo voy a tener todas estas cosas que le estoy pidiendo? Ya al Señor le he rogado un montón de veces. Quizás usted está enfermo y dice: voy a pasar para que me oren, y usted cuando sale de acá dice: me oraron pero no me sané. Y el apóstol Pablo está diciendo: yo recibí un agente del diablo para que me bofetee, porque yo estaba muy por encima, me había enorgullecido, me había puesto, yo solito me había puesto más alto que Dios, y yo decía: voy a hacer tal cosa, y lo hacía. Entonces, la grandeza de las revelaciones que él tenía se sentía tan fuerte, que ya un poco más estaba diciendo: bueno, que Dios me acompañe. Que Dios me acompañe, pero que Él vaya atrás mío, porque yo soy la persona que tengo fe. Y entonces la Escritura dice que Dios le dijo: yo voy a respaldar tu fe, yo voy a hacer la obra, yo voy a darte a vos aquellas cosas que me estás pidiendo, pero quiero que no te sientas fuerte en lo físico, sino que te sientas débil en lo físico, porque yo voy a comenzar a operar en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso en el verso 9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces nosotros le pedimos a la gente que se ponga de pie cuando no se puede poner de pie. Muchas veces nosotros le decimos a una persona que no puede caminar: levántese y camine. ¿Por qué? Porque esa persona está débil, quizás en la parte de lo físico, pero adentro en su corazón puede estar creciendo y se puede estar fortaleciendo. Y cuando una persona se considera débil a sí mismo, y cuando una persona dice: yo no puedo solo, yo no puedo con esta situación solo, yo me siento muy débil, ahí es cuando Dios comienza a hacer la obra. Pero cuando una persona comienza a decir: yo tengo fe y yo voy a salir y voy a enfrentar esto y voy a hacer de acuerdo a mi fuerza y a mi voluntad, y voy a hacer de acuerdo a lo que yo creo que tiene que hacerse, entonces Dios dice: haz la tuya. Pero cuando alguien dice: yo tengo fe suficiente, pero yo quiero que mi Señor haga la obra, y entonces, como me decía una hermana, se planta en ayuno y se debilita y comienza a ayunar y comienza a depender de Dios, Dios comienza a hacer la obra, y el poder del Señor sale de esa debilidad. Cuando la persona dice: soy débil, entonces Dios comienza a fortalecerse. Ahora yo quiero decirte en esta noche: a lo mejor las crisis, los problemas que te están sucediendo, lo que te está pasando, puede ponerte débil, puede hacer que tú te sientas que tienes que depender de Dios. Y justamente eso es lo que Dios quiere. Porque cuando vos te sientas débil, el Señor va a tomar esa debilidad para hacer la obra, y Él te va a hacer fuerte. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que dice la Escritura. Perfeccionar. Gloria a Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo: yo tengo la fe suficiente, pero tengo que madurar, tengo que ser perfeccionado, tengo que crecer. Y entonces Dios comienza a hablar y a tratar con él sobre este asunto, ¿no es cierto? Sobre su forma de interpretar y de ver las cosas espirituales. Ahora, nosotros entendemos muchas veces que después de una cierta situación somos transformados y somos cambiados. ¿Me está entendiendo?
Nosotros hemos visto matrimonios que han tenido tremendas crisis al punto de divorciarse o quererse divorciar. Pero cuando ellos se acercaron a Dios y reconocieron que esta situación no la pueden resolver ellos y que el único que puede intervenir, el único que puede hacer algo es el Señor, ahí fue cuando Dios comenzó a hacer la obra. Y aún fuera de la esperanza, fuera de aquellas cosas que se pensaban que iban a suceder, Dios comenzó a hacer la obra y no importa en el tiempo. Cuando lo vemos a Moisés fuerte en Egipto, matando a un egipcio, lo vemos fortalecido para pelear y para querer hacer cosas en su carne, nos damos cuenta que Dios lo manda al desierto y en el desierto él se siente débil, en el desierto él se siente sin fuerzas, pero en el desierto Dios comienza a revelarse a su vida para que sea un hombre usado con fe y que él pueda recibir esa herencia. Es en el desierto donde Dios le muestra esa visión de ese arbusto que no vale nada, pero que no se consume. Es una zarza que está ardiendo, que no vale nada, es una zarza que ni siquiera tiene validez en el mismo desierto, pero Dios obrando en esa zarza le está diciendo a Moisés, Moisés, vos te estás acercando a un lugar santo, vos vas a empezar a trabajar con las cosas santas, vos vas a comenzar a ser un hombre formado por Dios, pero entendé esto. Tenés que transformar tu vida, tenés que comenzar a depender de mí. Y entonces nosotros vemos que Dios lo trata a él diciéndole, ¿qué tenés en tu mano? Y ahí vemos nosotros cómo esa vara se transforma en culebra y todas las manifestaciones que Dios comienza a hacer, porque Dios hace que Moisés sea un hombre de fe en las crisis, en los problemas, en las dificultades, y esas dificultades lo cambian. ¿Cuántos están entendiendo? Hay personas acá y hay personas que me están escuchando que pueden estar pasando por una crisis, pero cuando esas crisis son tomadas desde la parte de la fe, Dios va a hacer que esa crisis matrimonial, sirva para que tu matrimonio a partir de ahora sea un matrimonio mucho mejor. Una crisis, quizás te despidieron de tu trabajo y estás diciendo, pero yo mantuve la fe, no entiendo por qué me pasó esto. Dios está diciendo, yo te voy a dar fuerza en la debilidad. Y entonces usted va a entender que cuando perdió el trabajo, que cuando lo despidieron o cuando usted ya no tiene ese trabajo, Dios le está diciendo, ahora vas a empezar a depender de mí. Y entonces Dios comienza a tratar con su vida. Y en la debilidad de no tener trabajo, en la debilidad de no saber qué hacer, Dios comienza a hacerlo fuerte y usted tiene todas aquellas cosas que usted había soñado. ¿Me está entendiendo? Porque Dios trabaja en nuestra debilidad. ¡Aleluya! El concepto es de que Dios nos saca de las crisis y a veces todo lo contrario, Dios nos mete dentro de una crisis. Hola. Dice, yo no quiero problemas y Dios los mete dentro de un problema. ¿Y por qué Dios me va a meter dentro de un problema? ¿Por qué Dios me va a meter dentro de una crisis, de una dificultad? Porque Dios quiere que usted sea cambiado, transformado, mucho más de lo que es ahora, que usted se levante espiritualmente y tenga una fe totalmente diferente, que brille. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice que la fe debe ser probada. Por lo tanto, echan a 3 jóvenes, Cedrac, Mesach y Abednego, lo echan en un pozo, en un horno. Y ellos están diciendo, el Señor nos va a librar, el Señor nos va a librar de esta situación, el Señor nos va a librar porque hemos sido fieles. Y entonces la Escritura dice que el rey manda calentar el doble a ese horno porque justamente ellos estaban con su fe inquebrantable. Entonces la fe te va a llevar a hornos. Hola. La fe te va a llevar a leones. La fe te va a llevar a pelear con gigantes. Pero Dios no te va a sacar los gigantes. Dios no va a hacer que el horno se apague. Cuando vayas a pelear con gigantes, Dios va a estar delante tuyo peleando contra esa gigante. Y cuando estés en el horno, Dios va a estar en el horno contigo. On holy ground, and I know
that there are angels all around.